Pulso económico que, como es tradicional, vamos a empezarlo mirando a ver qué tal le ha ido al IBEX después de la novedad de ayer, de la bajada de 50 puntos básicos de los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy el IBEX 35 cierra con subidas, casi todas las bolsas continentales y por supuesto las americanas han cerrado muy positivamente. En el caso de nuestro IBEX 35, 0,80 de subidas, el índice general se queda en 11.778,1. Algunos valores han aprovechado la jornada, algunos venían ya con inercia de otros días anteriores. Es el caso de Fluidra, la que más sube hoy, 4,81 arriba, Acerinox 3,70 arriba y Arcelor 3,55. Y en el lado opuesto, en el lado de los que hoy pierden pistonada, Celnex, la que más, 2,63 abajo. En segundo lugar, Endesa, que se deja en la sesión 1,78. Y en tercer lugar, Acciona Energía, 1,67 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los asuntos que vamos a tratar en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia obviamente hoy tenemos que darle vueltas y vueltas, menudas las que les dimos antes de que se produjera, ¿verdad? Bueno, al final Jerome Powell fue valiente y ha recortado un 0,50 los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy es el día de las interpretaciones, las bolsas eufóricas, Trump enfadadísimo porque acusa a la Fed de usar ese elemento, ese recorte jumbo, como le llaman los expertos, para hacer política, en este caso en favor de los que hoy dirigen la administración americana. Y luego hablaremos también el Euribor, porque ya veremos, aunque el Euribor es europeo y Wall Street es americana, hay un aire que impregna el ambiente, un aire de bajada de tipos que seguramente algo obligará a hacer al Banco Central Europeo, pero que desde luego alimenta ya pues una media del Euribor hasta ayer, antes de caer los tipos en Estados Unidos, que ya era inferior al 3%. Y nos vamos a hacer muchas preguntas en relación a eso. Bueno, ya sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Doña Sara Carbonell, directora general del banco BIC, que significa Banco de Investimentos Globales, global, ¿no? O de es. Inversiones Globales, Banco de Inversión traducido. Global. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, tenía yo muchas ganas de que me valorase usted lo de Wall Street, pero antes vamos a ver la sesión del IBEX. 0,80 de subidas tampoco es mucho, pero desde luego a lo mejor era lo que tocaba, ¿no? Ya está un poco descontada la rebaja, tal vez no tan grande. No tan grande. Yo reconozco que no pensaba o tenía mis dudas que fuese a ser tan intensa y efectivamente el IBEX podía haber subido más en realidad, pero luego es un índice que ya sabes que va más por libre, más concentrado, ha tenido movimientos durante la sesión, pero en general las bolsas globales ya nos hemos despertado esta mañana con Asia, el Nikkei súper impulsado por las tecnológicas. Esta bajada de tipos ha sido muy bien recibida por el mercado, cuando en realidad podría haber tenido también una segunda lectura en cuanto a va a haber desaceleración económica, las cosas están mal, datos de empleo que vimos la semana pasada. Es verdad que la confianza del consumidor en Estados Unidos el viernes veíamos que estaba muy bien, con lo cual el mercado se lo ha tomado como una buenísima noticia. Normalmente, históricamente y además ya por teoría, cuando bajan los tipos de interés, pues es bueno para la renta variable. No siempre a lo largo de la historia ha sido exactamente así, pero en este caso sí, y es bueno para las compañías, para los resultados empresariales, y así lo han celebrado hoy los mercados. ¿Usted calificaría de euforia lo que vive en estos momentos Wall Street? Sí, yo creo que sí. O sea, mi experiencia de muchos años viendo los mercados todos los días me haría decir que efectivamente así, es un poco euforia. Ahora, dicho esto, sí creo que en este caso, en Wall Street, esta euforia puede durar tiempo, porque ahora estamos, pues empieza, ya sabes que la economía americana es una economía muy consumidora, va a llegar ahora la Navidad, estamos en un momento donde esto es bueno para la financiación no solo de empresas, sino también de los hogares, ¿no? Y luego hay muchas empresas americanas donde realmente
una bajada de tipos y la expectativa que hay, sobre todo, que eso es lo importante, que van a continuar, sí que es muy beneficioso para ellas, con lo cual a nivel resultados empresariales, a nivel coste de financiación, lógicamente, con lo cual sí creo que esta euforia que podríamos decir que ha habido hoy o que está habiendo hoy sí que se puede mantener en el medio plazo. Vamos a la reflexión o la puesta en escena de Powell ayer. Hombre, ha sido valiente, ha demostrado que va por libre, que es independiente, eso yo creo que está claro. Luego veremos lo que le parece a Trump, todo eso, pero desde luego a mí me lo parece. Y no tenía obligación ninguna de anunciar que va a haber 2 bajadas más de tipos, no ha dicho de cuánto, hasta final de año. Y el día 4 de noviembre son las elecciones, sí. O sea que habrá una antes y otra después, me imagino yo. Yo creo que ha hecho muy bien una cosa porque, por un lado, está haciendo estos anuncios y está haciendo estas bajadas de tipos y efectivamente diciendo ya que va a haber y que van a continuar y 2 a finales de año, pero un poco lo que decía al principio, ha sabido gestionar el discurso de manera que no hubiese ningún miedo en cuanto a la situación económica. Porque si tú tienes una bajada de tipos y en el discurso te están diciendo que la bajada es porque las cosas están fatal, hay que reactivar, entonces bueno, yo creo que el discurso ha estado muy bien llevado, más por el lado que vemos pues ya la inflación que se empieza a contener, etcétera. El empleo es lo que más preocupa ahora, o yo creo que es la primera preocupación del Banco Central americano. Pero bueno, yo ya sabes que soy siempre muy prudente y no dejemos de vigilar los datos macro, ¿no? Esa economía americana que en conjunto no está mal, pero bueno, que luego... La subyacente no la tienen controlada. Exactamente. O sea, hay determinados factores que no hay que dejar de vigilar y que si esto se convierte en hay que hacer bajadas de tipos para reactivar la economía porque estamos viendo datos macro que no sean positivos, la situación puede cambiar en cuanto a sentimiento de mercado. Bueno, y en cuanto al impacto que eso puede tener en diferentes compañías de diferentes sectores. ¿Eso animará al Banco Central Europeo a producir nuevas bajadas? Yo creo que sí. Yo era de las que decía, o sea, si hubiésemos hablado hace una semana, que yo no tenía tan claro que en la siguiente reunión del Banco Central Europeo no estaba segura, digamos, al 100% si iba a haber otra bajada o no. A finales de año sí, en la siguiente sí, pero el mes que viene no lo sé, no lo sabía. Pero viendo esto, yo me inclino a pensar que ahora está más bajo presión. ¿Por qué? Primero por un tema de divisas, porque con estas bajadas de la FED, lógicamente, aunque también estaban descontadas, pero se deprecia el dólar, se aprecia el euro. Si esto continúa y el Banco Central no va, digamos, siguiendo el mismo camino y seguimos viendo apreciación del euro muy intensa, que además ya la estamos viendo desde hace ya en verano, etcétera, para la economía europea eso no va a ayudar, porque lo hemos hablado aquí muchas veces, necesitamos euro débil, somos exportadores, etcétera. Con lo cual yo creo que esto pone un poco más de presión al Banco Central Europeo y creo que hay bastantes posibilidades de que veamos la segunda bajada antes, o sea, la siguiente bajada en octubre. Hay más posibilidades. ¿Y cree que Trump tiene derecho a quejarse de lo que se produjo ayer? ¿Tiene derecho a hacer interpretación conforme la FED no ha sido independiente y ha jugado a favor de los demócratas? Bueno, tiene derecho a hablar. Claro, por supuesto. Entonces es su opinión. Sí que es verdad que una baja de tipos en este momento en principio beneficia más quien está en el gobierno ahora, ¿no? Un poco por lo que estábamos comentando al principio, porque esto beneficia a los consumidores, la financiación es más barata en tu día a día y al final eso pues hace esa euforia y beneficia a quien ya está, en este caso a los demócratas, ¿no? Pero bueno, al final ya sabemos que las elecciones americanas son mucho más, no sé si decir libres en cuanto a speech o lo que dicen en Estados Unidos, los debates, etcétera, que a lo mejor es a lo que estamos acostumbrados aquí, y bueno, esa es su percepción. Bueno, yo estoy un poco perplejo, porque hoy, en teoría, debieran ser aquellas empresas que están más apalancadas, más endeudadas, en moneda europea o internacional, sí, dólar, las que hoy subieran, porque esto es una buena noticia para ellas. Bueno, sin embargo, al cierre de la sesión, Fluidra, Acerinox y Arcelor. Bueno, pero son compañías... Todas tienen además bastante potencial, según análisis, por fundamentales, etc. Fluidra tiene mucha exposición a Estados Unidos. Acuérdate que es que además yo estaba aquí el día que pasó, lo comentamos aquí,
cuando hubo este profit warning de un competidor, etcétera. Eso le fue fatal a Fluidra. Sin embargo, ahora todo el mercado estaba muy pendiente, además, en este caso de esa baja de tipos le iba a impactar bien. Con lo cual yo creo que en este caso es un impacto directo por la baja de tipos. Y luego, en cuanto a Acerinox, también hay previsiones de subidas de tipo del acero superiores respecto a la demanda, respecto al año anterior. También tiene exposición a Estados Unidos. Entonces, al final, bueno, pues el mercado se ha decantado por estas compañías, pero no veo que esté fuera de lugar. Creo que tiene sentido. A lo mejor otras más endeudadas y más internacionales deberían haber ocupado esos puestos de gala hoy. Y bueno, por ahí va yo. Bueno. Pero bueno, eso es... Puede ser. Eso es lo que uno cree que va a pasar, nunca es lo que pasa. En bolsa nunca, sí. Vamos, mejor que yo, desde no luego. Lo sabe nadie, pero luego más o menos en el largo plazo sí vas viendo hay lógicas, que hay lógica, hay una lógica detrás. Bueno, el Tesoro de España exprime el apetito de los inversores y ha captado 5.562 millones a tipos más bajos en bonos. El interés por el papel español continúa absolutamente intacto, porque la demanda alcanzaba 9.700 millones. Eso sigue en ebullición. Bueno, sigue en ebullición. Además, yo creo que en este caso aquí hay mucha demanda de inversor minorista y, bueno, en general, lo que creo que piensa el mercado precisamente es esta perspectiva de bajada de tipos. En este caso, de inversores que mantienen hasta el final la inversión. Para que el oyente nos entienda, no tiene nada que ver cuando tú hablas de renta fija como, digamos, como producto, estás hablando de un fondo de inversión referenciado a renta fija o de un bono corporativo o de un bono gobierno, a el caso de compró renta fija española emitida por el gobierno y la voy a mantener, con lo cual yo creo que precisamente hoy era el día que, ante esta perspectiva que tienen los mercados de van a seguir bajando tipos de interés, pues acudo ahora a la subasta. ¿Por qué cree usted que se está revaluando tanto el euro? No tiene mucho sentido tampoco. Bueno, yo creo que es un efecto del dólar, es decir, que al ser una correlación no creo que sea tanto por el atractivo del euro, sino que lo que está pasando es la depreciación del dólar. Tengo que decir además una cosa que es muy relevante. En cuanto a la situación general de los mercados, esta depreciación que estamos viendo del dólar, lógicamente a las materias primas les beneficia porque son más baratas, porque cotizan en dólares. Estamos viendo ahora revalorizarse otra vez el crudo, etcétera. Pero también tenemos el oro como activo de refugio en unos niveles superiores a $2.500 la onza. Lo que eso me hace pensar en la prudencia que tú sabes lo prudente que yo soy, que sí que hay un poco de algo de miedo, bueno, de prudencia, de incertidumbre en el mercado, porque cuando el oro se revaloriza tanto es porque el mercado se va a activo refugio, o sea, actúa mucho de activo refugio. Y en ese sentido, bueno, pues está muy relacionado con el mercado de divisas. Vamos a hablar de Iberdrola. Creen muchos que, a pesar de que hoy más o menos tropezaba, más o menos, muy poca cosa, creen muchos que todavía tiene potencial y está en máximos de tal. Hoy estrenaban una central eólica marina en Francia, en la Bretaña francesa, y ha dicho Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que la transición es algo más que energía verde. Supone, según dice, reindustrializar Europa. Y desde luego es evidente que sí, es evidente que tiene toda la razón. ¿Cómo ves Iberdrola? Pues diferenciaría como en dos partes, ¿no? En el largo plazo y el corto plazo. En el largo plazo, toda la parte ahora mismo de tener negocio centrado en inteligencia artificial, centros de estos de datos, sí creo que va a tener mucho potencial y que lo vamos a ver en el largo plazo. Es una compañía que realmente hemos visto unos resultados muy buenos, es decir, que tiene unos fundamentales muy buenos para decir, tiene un potencial enorme. Pero en el corto plazo, en la cotización, ya está cerca de la mayoría de precios objetivos. Si no lo ha superado, ya está. Pocas casas de análisis o pocos análisis ves que le den un precio objetivo superior al de ahora. Con lo cual, si hablamos de potencial a nivel bursátil, para el que nos esté yendo... Con una política de dividendos muy golosa. Eso sí, entonces efectivamente por rentabilidad, por dividendo, siempre estas compañías son atractivas, pero alguien que nos esté yendo pensando en entro ahora, otra cosa que ya la tenga,
Claro. Ojo, y sería prudente, a no ser que sea muy en el largo plazo. Bueno, dígame, ¿por qué ha cambiado la preferencia de muchos por SACIR como uno de los valores en los que había que estar por Acerinox? ¿Qué es lo que hace que salten las preferencias? Yo creo que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? También te ha tenido unos resultados que en muchas partidas nos hacen pensar en un potencial, y lo que contamos un poco antes, bueno, primero que también tiene esa exposición a Estados Unidos, y en este entorno que ya se sabía y estaba descontado, se colaba ahí un poco también como favorita, y luego por las perspectivas de demanda de acero, de subida de precios y de demanda que le benefician y que están todos los análisis diciendo que va. Bueno, pues permítame que presente a don Abel Jiménez, portavoz de Ahorro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería hacerle algunas preguntas a propósito del Euribor, porque aunque los recortes de tipos son en Estados Unidos y la FED es quien manda ahí, hay algo que impregna el ambiente. Y antes del recorte de ayer ya estaba el Euribor por debajo del 3%. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo cierto es que contamos con que siga la tendencia, ¿no? Al final el mercado ya está descontando que va a haber más bajadas. Realmente la deuda pública en Estados Unidos en especial y en el resto de Europa es muy elevada, y esta esperemos que sea una de las bajadas que vamos a ir uniendo en las siguientes revisiones. Y ciertamente el dato es muy positivo, porque llevamos desde noviembre del 2022 sin que el Euribor se encontrara por debajo del 3%, ¿no? Ahora mismo estamos al 2,99, y lo cual es muy positivo porque, como comentábamos, más de 2 años sin estar en estos entornos que favorecen a todos los endeudados. ¿Teníais previsto llegar a alrededor del 3% a final de año? ¿Esto puede que cambie las cosas a mejor? Sí, sí, totalmente. Las expectativas son al menos que cuarto de punto más, un 0,25, que de aquí a final de año pues se debería corregir. Bueno, y todo este ambiente eufórico de bolsas y de tipos a la baja, ¿crees que van a acelerar los recortes en el mundo del Euribor? Sí, yo creo que sí va a ayudar mucho, ¿no?, en esta sintonía, y sobre todo lo que comentamos, que hay que darle un poquito de inyección, y la política monetaria tendrá que ayudar con esa bajada de tipos. La última vez que estuvisteis aquí, y Ahorro, en este programa, me escribió un espectador diciendo: ¿pueden contar cómo se hace eso del cálculo del Euribor? Sí. Yo te traslado la pregunta. Perfecto. La verdad es que es una cuestión muy interesante que nunca nos explican, ¿no? Y sin entrar de manera muy técnica, y para que todos nuestros amigos y amigas nos entiendan, básicamente hay un mercado en el cual se intercambian dinero los grandes bancos europeos, ¿no? En concreto hablamos de unos 18 bancos europeos, en los cuales en ese mercado interbancario, ¿no?, se calcula todas las operaciones que van realizándose en día a día, ¿no?, que se van prestando dinero unos bancos a otros bancos, se eliminan de ese cálculo, de ese ratio, el 15% de las operaciones más caras y el 15% de las operaciones más baratas, y entonces esa zona media les da el tipo de cambio medio, ¿no? Y ese tipo de cambio al cual están interactuando las entidades, pues es el Euribor que nosotros conocemos. Se comunica a las 11 de la mañana, si no ha cambiado eso. Antes era así, y a partir de ahí se levanta el 7 como en el subastado. Y este es el Euribor, ¿no? Sí. Ahora, alguna vez se han hecho trampas, ¿eh? Sí, se han puesto de acuerdo algunas entidades para comunicar lo que no era verdad, y han conducido a un Euribor un poco trufadillo, ¿no? Claro. Y además hay otro factor, además de la pura aritmética, ¿no?, de la estadística, de la matemática, y es que hay un tema de confianza, ¿no? Lo hemos vivido anteriormente en la crisis de 2008, que los bancos no se prestaban. O sea, realmente no había mercado interbancario. Entonces, claro, la referencia era complicada, los tipos son muy altos, porque si yo no confío en mi vecino, pues no le voy a prestar dinero por mucho que me pague, ¿no? Bueno, te voy a pedir lo que te pido siempre, que nos hagas un ejemplo de a los precios a los que queda hoy el Euribor en una hipoteca tipo, decídela tú. Normalmente usamos 150.000 euros y 30 años, me parece, ¿no? Sí, esa sería un poco la hipoteca media que tiene el ciudadano español, y en ese supuesto, con un tipo variable, que es el que se ve afectado tanto por las subidas como por las bajadas, y un diferencial, aquello que añadimos al Euribor, que el estándar suele ser en torno
torno al 0,99, el 1%, a día de hoy con esta nueva bajada estaríamos ahorrando unos 100 euros, prácticamente 100 euros cada mes. Por lo tanto, oye, es una buena noticia porque al año son 1.200 euros para todos esos hipotecados que están en hipotecas de unos 150.000. Bueno, ¿tú crees que el mercado hipotecario en estos momentos está estancado? Es cierto que siempre hay una estacionalidad en el mercado hipotecario, entonces como los últimos datos que estamos analizando son los del verano, pues al final hay una bajada de actividad inmobiliaria. Realmente pues tanto la gente que vende como los que compran disfrutan de sus vacaciones, eso hace que caiga el flujo de operaciones. Al mismo tiempo la banca, que son los principales actores de este juego, ¿no?, de las hipotecas, en agosto la mayoría de los directivos y lo que es la dirección de la oficina pues se toma vacaciones y claro, todo, ¿no? Es decir que entonces contamos con un mes menos en el trimestre para empujarlo, pero sí que creemos que a final de año bueno, a pesar de que los directores de las oficinas hagan vacaciones en agosto o en julio o en septiembre incluso, ¿continúa la guerra entre entidades para capturar hipotecas? Sobre todo con los perfiles buenos, lo que ellos consideran un perfil de renta alta, sí que ahí estamos notando que hay ofertas muy agresivas y sobre todo cuando hablamos de esos ingresos mensuales por hipotecante elevados y obra nueva. Hemos notado en las últimas semanas que hay entidades que están empujando muy duro por esas hipotecas de nuevos edificios y de tipos importantes. Es decir, más o menos la hipoteca media serían unos 300.000 euros y ahí es donde está apostando fuerte el banco. Van a la crema del mercado, ¿no? Eso es. Una recomendación para los que, por ejemplo, tengan renovación en el mes que viene, ¿no? El mes que viene es octubre ya. Sí. Bueno, los que tengan renovación en octubre, consejos para ellos. Liberaros de las obligaciones que os han impuesto en el banco a ser posible, me imagino. Sí. Conduciros hacia una hipoteca de tipos fijos, variables, ¿cómo? Ahora mismo estamos en un momento en el que volvemos a tocar unos tipos de interés que son más asequibles. La hipoteca tipo fijo pura ha estado fuera del radar de mucha gente durante bastante tiempo y es cierto que ya en cuanto comience esa guerra hipotecaria que esperamos que se dé en el último trimestre del año, es buen momento para aprovechar a realizar esos cambios de hipoteca. No olvidemos que hasta 31 del 12 todavía sigue aquel Real Decreto activo que indica que los gastos del cambio de hipoteca cuando es a fijo o a mixto y estamos en variable no se pueden cobrar al usuario aunque lo ponga en su escritura, que tendría que asumirlos. Por lo tanto es un buen momento para cambiar de hipoteca, irnos a un tipo fijo o al menos un tipo mixto y negociar esas vinculaciones que no nos hacen sentir cómodos. Bueno, pues permítame volver a doña Sara Carbonell. Celnex hoy la que más sube. ¿Qué te parece ese valor? Pues es muy buena pregunta. Esta es una de las que hoy tendría que subir. Sí, sí, no correcto. liderar las caídas. Y pues ahora también es otra de las compañías, es que has mencionado todas las que ahora mismo están en el candelero y que efectivamente Celnex ha sido esta semana, no sé qué, una casa de análisis también le subía la recomendación y le otorgaba un buen potencial. Yo creo que Celnex ahora mismo es una de las preferidas de los inversores, o sea, que sí que está justificado. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que barata no está tampoco. No, pero bueno, eso volvemos un poco a lo que contábamos con Iberdrola, es algo que el inversor tiene que tener siempre en cuenta, porque a veces no es lo mismo ya estar a entrar. Aún así creo que Celnex tiene potencial a un plazo menor de estas compañías que hablábamos, que es más a largo plazo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar así. Con mi agradecimiento hoy doblemente a nuestros invitados porque cae la del pulpo sobre Madrid y eso pues ha producido pues mucha tensión para llegar aquí, mucho nervio y mucha cosa esta. Así es que agradecido por sus opiniones, por su presencia hoy doblemente y a ustedes por su interés y su paciencia les invito a ver La Redacción Abierta.